הזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. After a firefight, they killed Osama bin Laden. ¿Por qué Estados Unidos abatió al general de división iraní Qasem Soleimani? Como consecuencia de las protestas de la primavera árabe de 2011, en 2013 estalló la guerra civil siria, que a día de hoy sigue librándose y que por desgracia parece ser que va a seguir prolongándose durante bastante tiempo. Todo ello debido a los intereses de Estados Unidos, Rusia, Turquía, más las milicias locales opositoras al régimen de Bashar al-Assad y la coalición de fuerzas kurdas, cristianas y diferentes minorías étnicas que quieren la creación de un nuevo Estado. Se trata del Kurdistán. Mientras se producía la guerra civil de Siria, las distintas facciones de la insurgencia iraquí quedaron muy debilitadas, razón por la que se unieron y formaron ISIS, también conocido como Daesh o el Estado Islámico. Aprovechando que Estados Unidos retiró sus fuerzas de Irak y que la política interna iraquí era un caos debido a la crisis económica y a la corrupción, ISIS logró convencer a gran parte de la población suní iraquí para que se afiliaran a la organización terrorista. De esta manera, la insurgencia logró formar un gran ejército con el que conquistó varias ciudades hasta formar su propio estado de facto, es decir, un país que no ha sido reconocido por ningún estado de la comunidad internacional. Se trataba del Califato del Estado Islámico. Aprovechando que Siria estaba en guerra civil y que el ejército gubernamental apenas tenía soldados en la frontera oriental, ISIS atacó Siria en verano de 2014 y además juntó la guerra contra el Estado Islámico en Irak con la guerra civil de Siria. Aparte de la política, de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, de Rusia y de sus aliados, el petróleo, el gas y de las rivalidades tribales y étnicas locales, el conflicto que sacude a Siria e Irak también es religioso. Se trata de la eterna guerra entre chiíes y suníes que divide al Islam, complicando más la situación, ya que Siria, Irak y Yemen se han convertido en los campos de batalla en los que Arabia Saudí, que lidera a los países de mayoría suní, e Irán, que lidera a los países chiíes, luchan por el control de la región. Bashar al-Assad es un dictador que pertenece a la rama alawita del chiísmo, razón por la que su régimen es aliado de Irán. Gran parte de la población de Irak también es chií, razón por la que Irán apoyó mucho a la población chií iraquí en su lucha contra el Estado Islámico. Además, en Líbano, Irán tiene una gran influencia en la política interior del país, debido al grupo terrorista Hezbollah, que además Hezbollah fue vital para que el régimen de al-Assad no cayera en 2015 y además para comenzar la reconquista del territorio en 2016. Las guerras de Siria e Irak no son unas guerras en las que se enfrentan dos ejércitos convencionales. Se trata de distintas milicias financiadas, armadas e instruidas por diferentes gobiernos o incluso de fuerzas tribales y locales diferentes autogestionadas.
Es decir, o sea, no hay ejércitos convencionales como los de Estados Unidos, como los de México, como los de la OTAN, como los de Rusia, no. Simplemente son milicias aparte, con distintos objetivos, distintas ideologías, que han formado coaliciones y que luchan en determinados bandos. De hecho, el Ejército Libre Sirio, que es el bando de los rebeldes sirios, llegó a estar compuesto por más de 5.000 milicias distintas con diferentes líderes y diferentes confesiones religiosas. De hecho, hubo una milicia cristiana que luchó con los rebeldes sirios y aparte también con diferentes objetivos. Dentro de ese compendio tan encramado de fuerzas que hay en Siria e Irak, Irán tiene su protagonismo. Además de enviar soldados de las fuerzas armadas iraníes a Siria, Irán también controla a la milicia libanesa Hezbollah. A su vez, Irán ha prestado mucho apoyo a las fuerzas de Al-Assad. Ha creado la Brigada de Al-Quds, que está compuesta por refugiados palestinos, por sirio-palestinos y por voluntarios sirios e iraníes que luchan a favor de Al-Assad. En Irak, como Estados Unidos tenía una fuerte influencia política, Irán no podía desplegar soldados allí. Al principio contó con Al-Nuqaba, la filial de Hezbollah en Irak, pero los clérigos y altas autoridades chiíes iraquíes decidieron formar su propia milicia para no ser tildados de terroristas por la comunidad internacional. Irán financia, arma e instituye a esta nueva milicia que es Movimiento Popular. Movimiento Popular fue clave para vencer al Estado Islámico, para evitar la independencia del Kurdistán iraquí en 2017 y que a día de hoy es una de las fuerzas iraquíes más numerosas que combaten a la insurgencia de ISIS y que hacen que peligren los intereses de Estados Unidos y de la OTAN en Irak. Para coordinar las actividades militares iraníes y sirias con las milicias chiíes anteriormente mencionadas, Soleimani fue designado comandante en jefe de todo ese compendio de fuerzas. Fue el encargado de comandar a las fuerzas chiíes en las guerras de Siria e Irak y fue quien consiguió recluir a los rebeldes sirios en la provincia de Idlib, que ahora están protegidos por el ejército turco, y vencer a ISIS en Siria e Irak. Las políticas de Donald Trump en Oriente Medio han hecho más caótica la situación política en Irak, en donde Estados Unidos permanece defendiendo sus intereses, pero ha perdido gran parte de su influencia debido a sus políticas contradictorias. En la actualidad, Irak tiene una mejor relación con Rusia y con Irán, debido a que las fuerzas comandadas por Soleimani contribuyen a evitar la independencia kurdo-iraquí de 2017, produciéndose la extraña situación en la que fuerzas que son políticamente enemigas, como las milicias proiraníes y el ejército estadounidense, tengan cierta alianza y trabajen conjuntamente en su persecución a la insurgencia de ISIS. El objetivo de Estados Unidos es conservar el control de los pozos petrolíferos iraquíes y sirios. El 27 de diciembre de 2019, Movimiento Popular lanzó varios misiles contra una base estadounidense en Irak, resultando muerto un civil que era un contratista y siendo heridos 4 soldados estadounidenses. El presidente estadounidense, Donald Trump, como represalia, ordenó que se bombardeara un campamento de Movimiento Popular, matando a 25 milicianos, lo que supuso que la población chií, iraquí y los milicianos de Movimiento Popular hicieran una manifestación frente a la embajada estadounidense de Bagdad que terminó en un asalto al edificio. Este hecho fue muy simbólico, porque recordaba mucho al asalto a la embajada estadounidense de Teherán en 1979, en la que se produjo la crisis de los rehenes. Por esa misma razón, Trump ordenó que se adoptara una medida ejemplar para mandar el mensaje a Irán de que el asalto a una embajada estadounidense por parte de los aliados de Irán no volvería a quedar impune. La medida que tomó Trump fue el asesinato de Soleimani,
a última hora del día siguiente del ataque a la embajada, es decir, a última hora del 1 de enero de 2020, que además iba acompañado por al-Muhandis, uno de los líderes del movimiento popular, produciendo un daño muy grande y casi irreparable a las fuerzas coordinadas por Irán, ya que ha matado al hombre que se hacía cargo de coordinar a todos los aliados de Irán en Siria e Irak desde 2012. Y esto de momento ha sido todo. Que tengan un buen día.但是呢，那3去4左右。